Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece si arrancamos orando al Señor para que sea una palabra de bendición? Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por poder arrancando, alabando tu nombre, Señor, reconociendo que vos sos digno, Señor, que vos sos un Dios poderoso, Señor. Te pido para que en este momento, Señor, todo pensamiento, Señor, se vaya de nuestra mente, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, que podamos escuchar tu voz, como decían, Señor, y que podamos, Señor, poner en práctica la palabra de hoy, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Ustedes no se dan cuenta, pero acá tengo la platea que está mirando todo esto. Ustedes saben que, hablando de plateas, saben que el récord mundial de los 100 metros planos es de 9,58 segundos. Es rapidísimo. ¿Y quién lo hizo? El conocido Usain Bolt. ¿Alguna vez escucharon hablar de él? Sí, bien. Pero saben que los 100 metros en vallas es de 12,80 segundos. 3 segundos más de lo que hizo Usain Bolt. Y ustedes pueden decir 3 segundos, no es nada. Pero para lo que es el atletismo es un montón 3 segundos. Saben que a lo largo del trayecto hay vallas que pueden ser de 1 metro más o menos de alto. Así que calculen cuánto puede medir una valla. Y cuánto les dificulta el trayecto a los que corren, ¿no? Y se me venía una historia que es la de Moisés. Que Moisés también tuvo varias vallas en su carrera, y creo que nosotros también tenemos varias vallas que las vamos poniendo nosotros mismos en este camino. Como todos sabemos, la historia de Moisés, Dios tenía un plan para ellos, para el pueblo de Israel. Tenía el plan de liberación, de sacarlos donde estaban con los egipcios y llevarlos a la tierra prometida. Y así como Dios tenía un plan, Moisés tenía vallas para ese plan. Vallas que iban a dificultar la voluntad de Dios que tenía para su pueblo. Y empezamos en Éxodo 3:11, cuando Dios lo manda a Moisés, lo manda a llamar, y Moisés le contesta a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ya Moisés ponía una valla en la voluntad de Dios. Era: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Para presentarme para sacar a los egipcios. Y Dios le aseguró que iba a estar con él. Desde el primer momento Dios les marcó que iba a estar con él en su caminar. En el versículo 13 Moisés siguió insistiendo y le decía, y esto me llamó mucho la atención, le dijo: supongamos. Ya Moisés estaba pensando de más. Vamos a suponer que voy, dice Moisés. Y me presento ante los israelitas y le digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Y el Señor le vuelve a contestar a Moisés. Le dice: yo soy el que soy. Dios no se cansó de Moisés, aunque él le fuera preguntando, aunque Moisés le fuera poniendo obstáculos en su voluntad, sino que Dios es un Dios bondadoso y que le seguía respondiendo. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. A veces en la voluntad que Dios tiene para nosotros, empezamos a ponerle vallas. Y hoy quiero decirles 2 vallas que son casi siempre las que aparecen en nuestra vida. Y casi siempre las ponemos nosotros. En Éxodo 4:1, Moisés siguió preguntándole al Señor. Y le dijo: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Y ahí aparece la primera valla. La valla que yo le llamé ellos. ¿Qué son ellos? Exactamente lo mismo que estaban
orando Natalia y Melu. Son las voces que vienen a nuestra mente. Son las voces de la duda, del desacuerdo. Son esas personas que capaz nos rodean y nos hacen dudar. Son esa sociedad que nos hacen frenar ante la voluntad de Dios para caer bien, para aceptarnos en un grupo. Es la valla del ellos, que siempre viene a nuestra vida. Siempre es, ¿qué dirán ellos acerca de la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida? ¿Cómo reaccionarían los demás si diéramos un paso de fe? ¿Qué dirían ellos si decimos que escuchamos a Dios? A veces no, tenemos miedo de compartir algo, tenemos miedo de hablar solamente por vergüenza, por qué dirán los demás, qué pensarán los demás de nosotros. Y a veces, como le pasó a Moisés, dudamos. Y Moisés, vos podés decir, Moisés tuvo a Dios cara a cara y dudó igual. Moisés estaba hablando con Dios y dudó. Le hizo miles de preguntas a Dios y él siguió dudando. Y ahí vemos cuál es la importancia, cuál es la influencia de esas personas, de esas voces en nuestra vida. Y hay un estudio que encontré que se realizó en Estados Unidos sobre la influencia que tienen las personas en nosotros. Hay un estudio donde, ahora se lo muestro a todos, donde hicieron una tarjetita con una línea. ¿Ven? Se los muestro a todos. Al otro lado de la tarjetita hay 3 líneas más. La A, la B y la C. ¿En qué consistía este estudio? La gente tenía que responder a cuál se parecía la línea que habían visto atrás de la tarjeta. Bien, les doy un tiempo para que piensen cuál es para ustedes. Es la misma línea, solamente hay una respuesta correcta. La gente empezó a decir la respuesta correcta, que es la B. Y después, dentro del estudio, había unas personas que estaban dentro del caso y todos empezaban a decir A propósito. Empezaban a decir es A, es A, es A, es A, es A. Y saben que antes que esas personas se metieran a responder, el 80% de la gente votaba que era la B, que era la correcta. Pero después de que esas personas se metieran y empiecen a decir que es A, solamente el 20% votó la correcta. Es increíble el poder de influencia que tienen las voces que están a nuestro alrededor. Porque sabemos que la verdad es la voz de Dios, ¿o no? Pero a veces las voces que vienen a nosotros nos pueden hacer cambiar de respuesta. O nos pueden hacer cambiar de, en vez de escuchar a Dios, escuchar otra cosa totalmente diferente. ¿Y por qué tenemos que vivir de la aprobación de los demás? Cuando ni siquiera somos los más importantes para esas voces. En cambio, sí somos lo más importante para Dios. El Salmo 139, 17 dice que Dios está todo el tiempo pensando en nosotros. Está todo el tiempo pensando en vos. Entonces, ¿por qué le vamos a dar atención a esas voces, a esas personas que ni siquiera somos su centro o su prioridad? Sino que tenemos que escuchar la voz de Dios en todo momento. Y algo muy interesante, que Dios no condenó a Moisés por todas sus dudas, sino que al contrario, le fue demostrando su poder, su bondad. En Éxodo 4:1 habíamos visto cómo Moisés le volvía a preguntar a Dios: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, le dijo Moisés. Déjala caer al suelo. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en serpiente.
Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ella se convirtió en una vara en sus propias manos. Y ahí estuve viendo por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Por qué Dios utilizó la vara? Y saben que Moisés en ese momento ya no era, obviamente, un príncipe, sino que era un pastor. Y en ese momento los pastores usaban las varas. Y saben que los pastores eran los más detestados en Egipto. Eran lo peor de lo peor. Incluso, si ustedes buscan, cuando Jacob y los hermanos van a ver a José, José le dijo: no le digan al faraón que ustedes son pastores, porque van a ser detestados por él. Era lo peor ser pastor. Y aún así, Dios usa la vara para mostrar su poder. Y la convierte en serpiente, que para los egipcios la serpiente era un símbolo de poder, de fuerza. Y era como decir: tranquilo, yo tengo en mis manos el poder, yo tengo en mis manos a Egipto y todos sus dioses. Y no solo termina ahí, sino que en el versículo 6 le seguía diciendo Dios a Moisés: llévate la mano al pecho. Entonces Moisés se puso la mano adentro de su pecho y cuando la sacó estaba lleno de lepra. Decía que era blanco como la nieve y lleno de lepra. Entonces Dios le dijo: ponétela de vuelta, y cuando la sacó estaba nueva. Estaba como si no le hubiera pasado nada. Otro milagro, otro poder que Dios le estaba mostrando a Moisés. Y saben que la lepra era una enfermedad temida, era una enfermedad que era inmunda, que persona que lo tenía que alejarse de los demás, que no podía estar en la presencia de Dios, que no podía estar en la ciudad, sino que era desterrado. Y vemos cómo lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Estaba junto a los egipcios, se había contaminado por todos sus dioses, por todas las creencias, y Dios no quería eso. Dios quería restaurar al pueblo de Israel. Quería hacer como la mano que se puso Moisés, quería restaurarla y sacarle todas esas impurezas que podía llegar a tener. Y no terminó ahí, sino que en el versículo 8 y 9, el Señor le dijo: si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, tal vez te van a creer con la segunda. Pero si tampoco te llegan a hacer caso con esto, dice: toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. O sea, si no bastaba con la serpiente, si no bastaba con la mano llena de lepra, hace esto, le dijo el Señor. Y saben que el río Nilo, para los egipcios, significaba la vida. Ellos todas las mañanas iban y adoraban el río. Y saben que el único que puede dar vida es Dios. No hay ningún otro que pueda dar vida que no sea Dios. Y algo muy importante, que el poder de Dios a través de estas tres señales siempre acompañan su voluntad. Y esto va para todos nosotros. Siempre el poder de Dios acompaña su voluntad. Y saben que Jesús estaba también en el éxodo que tuvo el pueblo de Israel. Porque Jesús también sufrió. Jesús también se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Derramó su sangre para darnos vida. Nosotros pasamos por lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Nosotros fuimos limpiados y ahora tenemos vida eterna gracias a Él. Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así que la opinión del mundo no puede ser rival para la voz de Dios y su voluntad. Así que esa valla de ellos, esas voces
ese desacuerdo que puedan venir a nuestra vida, no nos tiene que afectar o no tiene que interrumpir o ser obstáculo de la voluntad de Dios. Y la segunda valla que le pasó a Moisés y que nos pasa a nosotros es si ser espectadores o somos participantes de la voluntad de Dios. En Éxodo 4:13, Moisés le dijo: te ruego que envíes a otra persona. Moisés no quería saber nada con esto. No quería saber nada con lo que el Señor le estaba encargando. Y todos queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? Todos queremos conocerla. Pero cuando Dios nos empieza a mostrar cuál es la voluntad para nuestra vida, empezamos a tener miedo. Y empezamos a quitarle nuestros ojos a Dios. Y nos enfocamos en nuestros fracasos del pasado. Nos empezamos a poner nuestra mirada en todo lo que hicimos y no en lo que Dios tiene para nosotros. En Éxodo 4:10 vemos como Moisés fue demasiado humilde, porque le dijo: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antes de ayer, dijo Moisés. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Moisés decía: yo no puedo ir a hablar, no puedo presentarme al faraón, porque yo no soy bueno hablando. Yo no puedo, yo tengo dificultades. Y saben que en Hechos 7:22, Esteban dijo algo muy peculiar de Moisés. Esteban dijo: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y qué era? Era poderoso en palabra y en obra. O sea, acá hay un problema. Alguno de los dos está mintiendo. Moisés había dicho: no, yo no puedo, Señor, porque tengo problemas del habla. No. Pero Esteban dijo que no, que era poderoso en palabra y en obra. Incluso no hay ninguna prueba, ningún hecho histórico que reconociera que Moisés tenía problema del habla. Todo lo contrario, dicen que era sabio y que tenía el poder para hablar. Y ahí vemos una humildad exagerada que tuvo Moisés y que nosotros a veces tenemos. No, Señor, nosotros no podemos hacer esto. No, Señor, yo no soy esa persona. No, yo no puedo. Pero si Dios te está diciendo que es así, ¿por qué vamos a creerle a las otras voces? ¿Y por qué no le podemos creer a la voz de Dios? Y acá es la segunda valla. ¿Somos espectadores o participantes en la voluntad de Dios? Moisés dijo: yo no, envía a alguien más. Moisés quería ser un espectador en la voluntad de Dios. Pero después encontramos a Isaías que decía: aquí estoy, envíame a mí. Él quería ser un participante. ¿Saben que es muy fácil ser un espectador? Cualquiera va, compra una entrada y puede ver un partido de fútbol. Cualquiera puede sentarse en la tribuna a ver un partido o un evento. Pero muy pocos son los que se ponen a participar. Muy pocos son los que juegan. Entonces, ¿vamos a ser como Moisés que dijo: yo no, envía a alguien más? ¿O vamos a ser como Isaías que decía: aquí estoy, envíame a mí? ¿Queremos ser participantes de la voluntad que tiene Dios para nuestra vida? ¿O solo queremos ser espectadores? Dios cumplió lo que quería Moisés. Dios envió a alguien más. Dios lo envió a Aarón para que vaya con él, para que hable ante el faraón. Saben que muchas veces vamos a caernos, vamos a fallar, como le pasó a Moisés. Estaba cara a cara con Dios y aún así dudaba. Pero ninguna de estas dos vallas es insuperable. Ninguna de estos dos obstáculos nos pueden separar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere moverse en este mundo a través de nosotros. Y Él nos quiere utilizar
para cumplir su obra, para cumplir su voluntad, para mostrar su poder. Dios nos quiere utilizar para sanar a los enfermos, para llevar palabra a los demás. Dios tiene un propósito para nuestra vida. No dejemos que esas dos vallas hagan que caminemos más lento, no hagan que nos caigamos. Qué bueno sería poder correr en un terreno plano, romper un récord Guinness, llegar rapidísimo. Pero eso solo lo vamos a hacer si no nos ponemos vallas en el camino. ¿Qué les parece si oramos y aprovechamos este comienzo de año para arrancar esta carrera sin ponernos vallas en el camino? Para poder correr hacia la voluntad de Dios sin ponernos obstáculos nosotros mismos, sin escuchar las voces de los demás, sino que solamente escuchar la voz de Dios. No ser un espectador, sino ser un participante. Porque Dios nos quiere utilizar. Dios quiere que seamos instrumentos suyos para su gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sos un Dios bondadoso, porque sos un Dios que nos amás, Señor, que diste, Señor, el sacrificio de tu Hijo, Señor, para darnos vida eterna. Señor, queremos correr esta carrera, no poniendo obstáculos, no poniendo vallas, sino que queremos ir corriendo, Señor, hacia ti. Queremos, Señor, escuchar solamente tu voz. No queremos que nadie venga a hacernos dudar de vos, que nadie venga a hacernos temer de vos, sino que podemos confiar en tu palabra, Señor. Sabemos que vos nos amás, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que vos querés lo mejor para nosotros, Señor. No dejes que ninguna voz que venga a tu mente haga perder la visión, haga perder el enfoque de lo que Dios tiene para tu vida. Hoy decían que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y así lo creemos. Y queremos ser participantes de la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos, por considerarnos. Gracias porque vos estás pensando en nosotros en todo tiempo, Señor. Queremos cumplir tu voluntad, Señor, y correr esta carrera firme, sin detenernos, sin mirar para el costado, sino mirar hacia vos. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.